Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera web conferencia del curso Electromagnetismo. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, vamos a iniciar mencionando que la temática que se trabaja en esta tercera unidad, como ustedes ya lo habrán notado de sus lecturas y aprendizaje autónomo, tiene que ver con la inducción electromagnética, un fenómeno que se basa en el intercambio de energía entre campos eléctricos y campos magnéticos. Lo que se evidencia gracias a el movimiento de cargas cuando cambia algo llamado flujo magnético a través de un área encerrada, que para aprovechar esa generación de campos eléctricos se rodea por conductores, y ese movimiento de las cargas en los conductores es lo que se llama corriente, es lo que se aprovecha en los dispositivos eléctricos y electrónicos. Es el fundamento para muchos dispositivos, entre ellos los motores. Tenemos entonces que hay una guía dispuesta para ello, así como para las tareas pasadas, una guía que sigue la misma estructura, sigue la misma escogencia de un parámetro, que es el que va a aparecer en los diferentes puntos y el que va a diferenciar una tarea de otra para cada uno de los estudiantes, el parámetro verde o el parámetro psi. Deben tener en cuenta, además, por mencionar algunos elementos generales de esta tarea, que se debe, así como en las tareas anteriores, grabar un video para el punto número 1, para el ejercicio número 1. Ese video, a pesar de que es muy sencillo, no tiene que tener mucha extensión en cuanto a tiempo, ni tiene que tener una mayor complejidad. Básicamente ustedes mencionan cómo realizaron el ejercicio. Tiene también una penalización, o sea que ya la no realización del video evita que ustedes puedan adquirir 8 puntos, así que es muy importante la realización de dicho video. Se tienen en esta tarea ejercicios para la realización, ejercicios teóricos y también aquellos que usan elementos tecnológicos, solamente 3 puntos, o sea que una tarea que en cuanto a complejidad tiene una menor dificultad. Los ejercicios 1, 2 y 3 son en los que ustedes deben desarrollar ejercicios propios de la temática. Si bien en el 4 ustedes también tienen que haber estudiado la temática, pero es simplemente colocar ecuaciones, es reemplazo de ecuaciones, así como en las tareas anteriores. O sea que es un ejercicio en el cual ustedes nada más tienen que buscar o en la bibliografía, o pueden también en recursos en internet confiables, simplemente buscar ecuaciones y reemplazar con los valores de los parámetros que se indican acá. Y la última pregunta tiene que ver con la realización de un escrito. La idea es que lo realicen en inglés, por ello se habla de internacionalización en este ejercicio. Y ese escrito tiene que ver con la participación de ustedes en un seminario o en un congreso de carácter internacional, como aquel de física al cual se les invitó reiteradamente, y el cual solamente tenían ustedes que asistir y llenar la asistencia para que se aparezca su nombre allí en esa asistencia oficial, y ya con ello nosotros podemos darles tanto los 10 puntos que están aquí descritos en la tarea número 3, como también existe la posibilidad de aumentar unos puntos en tareas anteriores si ustedes satisfacen esta parte de investigación. Pero sobre ello se les estará dando información a su debido tiempo sobre algunos puntos adicionales que se les podrían dar a ustedes por la asistencia a dicho evento. Pero bueno, esto fue un repaso muy, muy general. Ya vamos a ver las temáticas y vamos también a hablar un poquito sobre cada uno de los puntos. Los experimentos de inducción, y resulta que con ello fue que históricamente se pudo evidenciar la presencia de corrientes cuando variaba el ambiente magnético de ciertas geometrías de conductores. Uno de esos ejemplos o uno de esos experimentos se puede ejemplificar con las imágenes que tenemos a continuación. Supongamos que tenemos una bobina. Recuerden que una bobina es un conjunto de espiras, enrollar un alambre alrededor de un eje, teniendo la geometría que estoy indicando acá con el puntero. Al mover, por ejemplo, un imán a través del área encerrada por la bobina, o sea, a través de su eje, resulta que está cambiando el campo magnético que está atravesando ese área encerrada. Se evidencia que cuando hay movimiento del imán,
Si la bobina está conectada, los bornes de la bobina están conectados, las terminales de la bobina están conectadas a un amperímetro, un medidor de corriente, cuando hay movimiento del imán se evidencia la presencia de corriente. Además, depende la corriente si es positiva o negativa, o sea, la aguja hacia dónde apunta o el signo de la corriente que marca el amperímetro, cuál es, depende de la dirección en la cual se mueva el imán. Recuerden además que un campo magnético se genera a través de movimiento de cargas, así que con una bobina conectada a una batería podemos generar un electroimán, podemos generar un campo magnético y si se realiza la misma experiencia, se va a evidenciar que cuando hay movimiento del electroimán con respecto a la primera bobina, a la bobina más grande, también se va a tener corriente. Siempre hay corriente cuando hay movimiento relativo, cuando hay movimiento de la fuente de campo magnético o de la bobina grande. Así que no depende de la naturaleza del campo magnético, lo importante es que exista un campo magnético. Además, también si se dejan fijos la fuente de campo magnético y la bobina más grande, pero se enciende y se apaga o se cierra y se abre el interruptor de tal manera que pase corriente o no pase corriente, se va a evidenciar corriente en la segunda bobina durante un instante de tiempo. Es cuando ocurren los cambios que se evidencia corriente, ya sea cambios en la posición relativa entre las bobinas o fuente de campo magnético y la bobina grande, o ya sea la presencia o no de corriente. Son los cambios los que originan la manifestación de una corriente en la segunda bobina. Y además tengan en cuenta que esa segunda bobina no está conectada a ninguna fuente de corriente o a ninguna batería. Evidencia corriente debido a que se induce una corriente gracias al movimiento relativo de ese campo magnético. Más aún, supóngase que se tiene un campo magnético o una fuente de campo magnético y se introduce una bobina. También cuando se enciende o se apaga dicho campo magnético, también se puede evidenciar corriente, pero solamente durante un intervalo de tiempo. La idea básica es que cuando se tiene un área encerrada por una curva, y esa curva es atravesada por un campo vectorial, en este caso el campo magnético, se presenta lo que se llama el flujo magnético. Aquí se evidencia o se representa el campo magnético a través de unas líneas. No olvidemos que esas líneas son las llamadas líneas de campo magnético. Aquí se representan las líneas, algunas líneas, porque de hecho esas líneas llenan todo el espacio tridimensional. Pero esas líneas no olvidemos que corresponden a una herramienta visual que nos permite determinar de una manera cualitativa cómo es el campo magnético alrededor de una fuente. No olvidemos que los vectores campo magnéticos son tangentes a dichas líneas en cada punto y además se pueden interpretar ellas como si colocamos nosotros una brújula en cada una de esas líneas, pues la aguja de esa brújula va a ser tangente a cada una de esas líneas. Me permite determinar cómo se comporta el campo magnético alrededor de una fuente. Además, en regiones donde el campo, en este caso el campo magnético, sea más intenso, allí vamos a tener un mayor número de líneas que en regiones donde el campo magnético sea más débil, allí las líneas van a estar más separadas. O lo que es lo mismo, vamos a tener una menor densidad de líneas de campo magnético. Y tenemos que hay líneas cruzando una superficie dada en el espacio. Allí hablamos del flujo del campo vectorial. En este caso estaremos hablando de flujo de campo magnético que atraviesa esa área encerrada aquí, coloreada en verde. Ese flujo magnético va a estar atravesando ese área atravesada en verde, esa área coloreada en verde. Aquí tenemos un ejemplo que indica en un experimento, en una fotografía de un experimento real, cómo se comportan esas líneas de campo magnético. Y siempre que se pueda colocar un área, esas líneas mientras atraviesen ese área, estamos hablando de un flujo de campo magnético. Entonces, la idea de flujo magnético tiene que ver de nuevo, un área, es un área, siempre para aprovechar variaciones de ese flujo se tiene que colocar un conductor alrededor de esa área. El área que tenemos acá señalada tiene un valor A y se define el llamado vector área, miren cómo lo estoy colocando aquí en negro, como un vector que es perpendicular al área y cuya magnitud de ese vector sea igual al área.
En los ejemplos más simples, que son los que vemos nosotros en el curso, tenemos que las áreas trabajadas son áreas planas completamente. O sea que siempre vamos a hablar del mismo vector área. No vamos a tener cambios en la dirección, porque si el área fuese curva, tendríamos que trabajar con diferentes vectores área. Aquí vamos a trabajar con un único vector área, puesto que las áreas que vamos a manejar son áreas planas. Pero este tipo de formulación está generalizada. La formulación del magnetismo, de hecho, de todo el electromagnetismo está generalizada para superficies de cualquier forma, pero aquí vamos a trabajar los casos más simples. Si tenemos entonces que dicha área, que estamos hablando que es plana, es atravesada por un campo magnético y el campo magnético es homogéneo, supongamos que tiene igual dirección, todos los vectores tienen la misma dirección cuando atraviesan el área, podemos hablar que hay una inclinación, miren aquí el ángulo phi, hay una inclinación entre el vector campo magnético y el vector área. Este ángulo es importante y este ángulo va a aparecer ahorita en la fórmula para el flujo magnético. Además, no olvidemos que también es importante tenerlo en cuenta que siempre que se tenga una corriente circulando a través de una curva cerrada, como aquí se indica en amarillo y aquí en color violeta tenemos la corriente, se va a generar en el área encerrada, de hecho en todo el espacio alrededor y en el espacio interior se va a generar, pero lo que nos interesa es dentro del área encerrada se va a generar un campo magnético y la dirección de dicho campo magnético viene dada por la regla de la mano derecha. Si nosotros cerramos los cuatro dedos diferentes del pulgar en el sentido de la corriente, el campo magnético va a ir en la dirección en que apunta naturalmente el pulgar, como indican acá las flechas. La flecha más gruesa corresponde al pulgar, la flecha curva corresponde a la dirección en la cual se cierran los dedos para la mano derecha. Ustedes pueden realizar allí el ejercicio. Y si se cierran los dedos de manera natural en la dirección correcta de la corriente, entonces el pulgar va a apuntar en este sentido. Miren que aquí se simboliza el sentido en el que va la corriente. Todo ello, pues también está justificado desde el cálculo vectorial, pero recuerden que la regla de la mano derecha es una técnica intuitiva que nos permite de una manera relativamente rápida, sin la necesidad de realizar productos cruz, de determinar la dirección de un resultado vectorial. Así que el flujo magnético, para el caso de superficies planas, que son los ejemplos que estamos trabajando, viene dada por el producto punto entre el campo magnético homogéneo y constante por el vector área. El producto punto, o llamado producto escalar, es otro tipo de multiplicación entre vectores, de pronto los que ya lo han trabajado. En la temática del trabajo, en física general, se habla ya de producto punto, producto escalar, y también en el curso de álgebra lineal. La fórmula para el valor del producto punto, el producto punto siempre me genera un número. Si bien estamos haciendo una multiplicación de vectores, el resultado es un número, no es un vector como en el caso del producto cruz. El valor de ese producto punto viene dado por la multiplicación entre la norma del campo magnético, o lo que es lo mismo la magnitud, la norma del vector área y el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Recuerden, tenemos un campo magnético, tenemos un vector área y tenemos un ángulo entre ellos dos. Estos elementos, las normas de estos vectores y el coseno del ángulo que está aquí son los que aparecen en la fórmula. Bien. Situación más sencilla, que también va a ser la que básicamente se va a trabajar en el curso, en la gran mayoría de los ejemplos, es aquella en la cual el campo magnético y el vector área son paralelos. Y es la más sencilla entre comillas, puesto que al ser paralelos dos vectores, el ángulo que hay entre ellos dos es igual a cero. Y si el ángulo que hay entre dos vectores es igual a cero, el coseno del ángulo que hay entre dichos vectores es igual al coseno de cero y el coseno de cero es igual a 1. Así que hay que multiplicar acá. En vez de coseno de phi, colocamos 1 y nos queda la relación que aparece aquí abajo en color violeta. El flujo magnético, en esta situación más sencilla, es igual al producto del campo magnético por el área encerrada. Aquí están las expresiones. Entonces, siempre tener en cuenta, si me están hablando de que el vector campo magnético es perpendicular a un área,
Simplemente tenemos que utilizar esta fórmula para caracterizar el flujo magnético. Y ya si me hablan de que el flujo magnético cambia, tiene que ser porque o cambia el campo magnético o cambia el área o cambia ambos. Si ya no son paralelos estos dos vectores, sino que hay un ángulo, entonces cualquier cambio en el flujo magnético tiene que ver con cambios en el campo magnético, cambios en el área o cambios en el ángulo que hay entre ellos dos. Por ejemplo, una rotación relativa, ya sea que rote o el campo magnético o rote el área encerrada. El área puede cambiar también y si cambia el área varía el flujo magnético. O el campo magnético puede cambiar también en su magnitud y así también va a inducir una variación en el flujo magnético. Y se menciona variación en el flujo magnético porque es la variación en el flujo magnético la que permite inducir una corriente. Aquí tenemos tres ejemplos. En la situación sencilla en que el área es plana, aquí está representada en color beige, un plano, una superficie plana. Tenemos en azul el campo magnético y en negro tenemos el vector área. Aquí analizando tres situaciones. La primera en la cual los vectores azul y negro son paralelos. Campo y área son paralelos. La segunda en la cual hay un ángulo entre los vectores azul y negro. Tenemos una inclinación del área con respecto al vector campo magnético. Y la tercera en la cual tenemos que el área es completamente paralela al campo magnético y por ende los vectores negro y azul son perpendiculares. Cuando son perpendiculares estos dos vectores, tenemos que el flujo magnético es igual a cero. El flujo magnético es máximo cuando son paralelos los dos vectores y es cero cuando son perpendiculares. Así que en situaciones cuando no se tenga flujo es aquella en la cual, por ejemplo, son perpendiculares la superficie y el campo magnético. No tenemos líneas de campo magnético que atraviesen dicha superficie de manera perpendicular. Entonces, como les había dicho, si bien esta es la situación más simple cuando la superficie es plana, se define un flujo magnético de una manera más general utilizando algo que se llama en cálculo vectorial una integral de superficie. Esto solamente lo comento para que ustedes lo tengan en cuenta, pero no se trabaja en el curso, pero viene de una teoría más general de la teoría del electromagnetismo más general. Y entonces en nuestra situación más sencilla, el flujo magnético viene dado por el producto punto entre los vectores campo magnético y área. Y aquí está la fórmula para el producto punto. Entonces ya nos dirigimos nosotros a hablar sobre lo correspondiente al ejercicio número 1 de la tarea. En ese ejercicio número 1 se debe acceder a un simulador para que ustedes puedan manipular y para que ustedes puedan extraer la información. Cuando ustedes hacen clic en el enlace, se les va a habilitar el simulador, se les va a habilitar en la página este simulador. Bien, se les habilita así. Por defecto creo que él comienza ya con movimiento. Se les va a habilitar así. Va a estar la simulación rodando. Entonces podemos pausar, podemos resetear con estos botones. Sin embargo, nosotros necesitamos caracterizar lo que está aconteciendo allí. Lo que está aconteciendo allí es que estamos visualizando desde arriba, estamos visualizando una espira de forma rectangular que está rotando. Aquí tenemos esas líneas verde y magenta que simbolizan los lados de la espira y ella está rotando, solo que la estamos viendo desde arriba. Ahora bien, las X recuerden que significan que tenemos un campo magnético que está ingresando desde mí hacia el plano de la pantalla, en este caso, de manera perpendicular. Tenemos entonces una superficie plana que está rotando en presencia de un campo constante y perpendicular al plano de la pantalla. Y aquí estas gráficas que tenemos abajo, cuando les demos la orden, nos van a mostrar cómo varía el flujo magnético a través del área encerrada por la espira rectangular con el tiempo. Y además, cuál es la corriente inducida en esa misma espira, esa es una espira conductora. Entonces, ¿cómo varía la corriente generada en dicha espira a medida que varía el tiempo?
Al seleccionar este botón, hacerle clic, comienzan a aparecer tanto el flujo magnético como función del tiempo, como la corriente inducida como función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Como está rotando de una manera homogénea con una velocidad angular, está rotando esa espira, tenemos que el flujo magnético varía. ¿Varía por qué? Varía porque varía el ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético. Y asimismo, como varía esa área que está encerrada, como varía ese ángulo, perdón, varía el flujo magnético. Y cuando varía el flujo magnético, se induce una corriente. Pero la corriente inducida sigue las características de la variación del flujo. Y como la variación del flujo es una variación de tipo sinusoidal, perdón, coseno, esta gráfica es la gráfica de coseno, coseno de 0 es igual a 1, entonces en general se llaman sinusoidales este tipo de gráficos. Como tiene este movimiento armónico, esa espira, así mismo va a ser la corriente inducida, solo que en el gráfico de arriba tenemos flujo magnético y en el gráfico de abajo tenemos corriente. No olvidemos además, vamos acá a pausar, no olvidemos que en un movimiento oscilatorio, el periodo de dicho movimiento en el gráfico se caracteriza por la distancia que hay entre, le play acá para tener más oscilaciones, entre crestas o entre valles. O sea, es el tiempo, como tenemos aquí horizontalmente el tiempo que tarda el sistema en retornar a la situación inicial. En este caso es el tiempo que tarda el flujo magnético, por ejemplo, en retornar. Si colocamos, ubiquémonos acá, por ejemplo, donde está el puntero del mouse, es el tiempo que tarda en ir desde esta situación hasta esta situación. Ese sería el periodo de movimiento. También, como el gráfico para la corriente tiene características similares, asimismo podemos caracterizarlo a través de un periodo. La frecuencia ya tiene que ver con la distancia que hay entre las diferentes crestas o diferentes valles. Entre más frecuencia se tenga, van a estar más cercanas las ondas, van a estar más cercanas las crestas. Entre menos frecuencia se tengan, van a estar más separadas. Y ya la amplitud tiene que ver con la altura de las mismas crestas. Pero recuerden, en este gráfico el periodo tiene que ver con el tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Bien, porque esa es una de las preguntas que ustedes tienen que, a partir del gráfico, identificar cuál es el periodo del movimiento. La primera pregunta entonces habla sobre ello. Aquí tenemos una vista de lado donde el campo magnético, permítanme un segundo. Entonces el campo magnético en este ejemplo sería ese campo que va hacia abajo, de manera perpendicular. Estamos mirando la situación de lado. Aquí tenemos entonces lo que sería vista de lado, lo que sería la espira. Como ya es una espira plana, vemos solamente una línea si la miramos de lado. Y tenemos acá el vector área. Observen cómo hay un ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. Que si la espira rota alrededor de lo que sería este eje, la espira sufre una rotación, entonces tiene un movimiento de ese tipo. La espira tiene una rotación vista de lado, el ángulo va a cambiar. Y como el ángulo cambia, cambia el coseno del ángulo. Y como el coseno del ángulo cambia, varía el flujo magnético. Y por ello es que en este gráfico tenemos este movimiento acá representado. Así que la primera parte del ejercicio número 1 pregunta sobre la determinación de el periodo, tanto del flujo magnético como de la corriente inducida. Es simplemente medir acá cuántos segundos se tarda en repetirse el movimiento, en repetirse la onda, o cuánto tiempo hay entre cresta y cresta, o valle y valle. La respuesta la deben consignar acá en los espacios dispuestos para ello en la guía, que es la que ustedes deben entregar. ¿Vale? Además, aquí es bueno tener en cuenta algo. Resulta que el periodo de un movimiento, el periodo es tiempo. El periodo se relaciona con la frecuencia angular
a través de esta fórmula, 2pi dividido la frecuencia angular. El periodo es tiempo. Y frecuencia, recuerden que está relacionado con cuántas oscilaciones hay en unidad de tiempo. Son inversos. El periodo y las frecuencias son medidas inversas. El periodo se mide en segundos en el Sistema Internacional de Medida, donde esa frecuencia angular da o está relacionada, da una idea de cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. La frecuencia angular tiene que ver con cuánto ángulo se cubre en un movimiento circular, en este caso, en un tiempo dado. Así que si se cubre un ángulo de 2pi, o sea que se realiza un movimiento completo circular, se va a cubrir el tiempo correspondiente a ello, que es el periodo. Por ello, la frecuencia angular viene dada por la expresión que tenemos acá en el recuadro, igual al ángulo 2pi que se cubre en un tiempo determinado por el periodo, un tiempo igual al periodo del movimiento. Esta fórmula se va a utilizar ahorita. Pero bueno, no olvidemos, hay flujo magnético cuando tenemos campo magnético que atraviesa un área dada. Si el campo magnético es perpendicular al área que se está suponiendo aquí plana, el flujo magnético viene dado por esta fórmula, campo magnético por el área. Ahora bien, cuando varía ese flujo magnético, o sea, cuando varía ese flujo magnético, quiero decir cuando podemos hablar de que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es no nula, o sea, cuando hablamos de que hay variación de este término, si el área que está atravesando el campo magnético está rodeada por un conductor, se genera una corriente. Y esa corriente, al generarse una corriente, quiere decir que estamos induciendo algo así como una fuente de corriente a lo largo de ese conductor. Esa es la que se llama FEM. Las unidades de la FEM son voltios, es como hablar de una fuente de voltaje, como una batería. Y esa característica nueva, esa batería, esa propiedad nueva que adquiere el circuito, en este caso el conductor cerrado, es la que origina el movimiento de cargas, es la que origina la corriente. Miren acá el análogo con lo que sería un circuito donde tenemos una fuente que impulsa una corriente que pasa, por ejemplo, a través de un resistor. Así que no olvidemos que la FEM es una fuente de voltaje. En últimas, es la que genera el movimiento de cargas alrededor del conductor. Y viene descrita por la ley de inducción de Faraday, la generación de esa FEM. Dice que la FEM inducida en el circuito que tiene que ser cerrado, recuerden, circuito cerrado es una curva cuyo inicio y cuyo final son el mismo, que se cierra sobre sí misma, es igual al negativo, o sea, al signo menos multiplicando a la derivada con la que, o la de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Matemáticamente está la expresión. FEM es igual a el negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. No olvidemos que la letra φ griega es la que, con la que se representa comúnmente el flujo magnético. Si la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético es igual a cero, no habrá FEM. Y no olvidemos que en la situación más sencilla, el flujo magnético depende o del área, o del campo magnético, o del ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético. Depende de esos tres parámetros. Si uno de ellos tres varía, o dos o tres varía, ya vamos a tener variación derivada diferente de cero, y con ello vamos a tener presencia de una FEM. Comúnmente se habla de la magnitud de la FEM, para lo cual hay que obtener el valor absoluto de la misma. El resultado tiene que ser positivo, pero se calcula de la misma forma. Además, el flujo magnético viene dado por la multiplicación del campo, área y el coseno de un ángulo, que recuerden que los ángulos comúnmente se representan mediante letras griegas minúsculas. Algunos de ellos son fios, teta, alfa, etc. Esa es la llamada ley de Faraday de la inducción. Esa es la ley de Faraday de la inducción. Así que en el paso 4 tenemos nosotros una pregunta semejante a la que nos presenta aquí la diapositiva. ¿Qué me dicen? Se tiene que determinar cuál es la FEM inducida en el circuito para un tiempo dado.
Además, me dan los valores de campo magnético y me dan las dimensiones de la espira, diciendo que la espira es rectangular. Me dan tanto el ancho como el largo. Y como la espira es rectangular, recuerden que el área viene dada por la multiplicación. Así que para trabajar este ejercicio, no olvidemos la expresión. Me están pidiendo la FEM, y la FEM viene dada por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Así que lo primero que hay que calcular es el flujo magnético. En esta situación simple, es una situación simple porque el campo magnético es homogéneo, es un campo que es perpendicular siempre, es un campo que es homogéneo y que es perpendicular siempre al plano de la pantalla. Además, es un campo constante, siempre va a tener el mismo valor. Y el área de la espira tampoco varía. Así que cualquier cambio en el flujo magnético tiene que ver con cambios en el ángulo. Y como tenemos, miren el dibujo acá abajo, tenemos que la espira está rotando, la espira está rotando, entonces va a variar ese flujo magnético. Marquemos acá. Como la espira está ejecutando un movimiento rotatorio, entonces va a variar ese ángulo teta que está aquí en verde. Y si varía el ángulo teta, varía el flujo magnético. Y si varía el flujo magnético, se debe inducir en la espira una corriente. Ahora bien, aquí tenemos la fórmula para el flujo magnético. Pero resulta que ya habíamos visto que había una expresión para la frecuencia angular que relacionaba al ángulo con el tiempo. Así que podemos expresar ese ángulo teta como la multiplicación entre la frecuencia angular y el tiempo. ¿Y por qué nosotros ahora estamos expresando el flujo en términos de la frecuencia angular? Porque no olvidemos, bueno, aquí nos queda la expresión así para la FEM. La FEM tiene que ver con la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y esta función es una función trigonométrica, el resto son constantes. La derivada del coseno es menos seno. Bueno, coloquemos acá. Ah, perdón. La derivada del coseno es menos seno, pero como aparece un negativo acá de la ley de inducción de Faraday, entonces menos con menos más y me queda positivo. Pero aún así no se debería tener en cuenta el signo ya que estamos hablando de un valor absoluto. Utilizando la regla de la cadena se puede realizar esta derivada y este es el resultado. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar para la FEM, donde aparece acá omega t. Pero nosotros tenemos el campo, tenemos el área, tenemos omega, esa es la duda, tenemos omega y tenemos el tiempo porque el problema me está dando el tiempo. No tenemos omega. Resulta que nosotros podemos expresar omega en términos del periodo, porque ya habíamos visto la fórmula. Así que yo puedo colocar de aquí para acá, ya en amarillo, tenemos que puedo expresar la FEM en términos del periodo, donde omega lo escribimos como 2pi sobre el periodo. Omega es esta letra griega. Este es omega, está la letra griega omega y se utiliza comúnmente, en los libros ustedes lo encuentran, para hablar de frecuencia angular. Esta sería la letra griega omega. Entonces, lo que hice fue representar la frecuencia angular en términos del periodo. Y ya me queda la expresión matemática en términos de cantidades cuyo valor numérico yo conozco. Allí, cuando yo soy capaz en un ejercicio de llegar a una expresión que me queda en términos de cantidades que se conocen, quiere decir que vamos por buen camino. Es muy probable que el ejercicio esté bien realizado. Así que, ¿qué hay que hacer en esta parte del ejercicio? Hay que utilizar esta fórmula. Bien, para continuar, entonces no olvidemos por favor el producto vectorial. Vamos a hacer un repaso muy breve porque ustedes ya han trabajado el producto vectorial. No olvidemos que para hacer el producto cruz entre dos vectores, supongamos que necesitamos trabajar el producto cruz entre A y B, vamos a llamar al vector A o el primer vector 1 y al vector B el vector 2.
Si necesitamos conocer la dirección del vector resultante entre este producto cruz, tenemos que dirigir los 4 dedos diferentes del pulgar en la dirección del primer vector y cerrarlos de manera natural hacia el segundo vector. Nuestro pulgar va a apuntar en el sentido del vector resultante. Ahora, para el campo generado por una corriente es lo mismo. Cerramos los 4 dedos en el sentido de la corriente y nuestro pulgar va a apuntar en el sentido del campo magnético. ¿Vale? Recuerden que la flecha curva indica cómo debo cerrar los 4 dedos diferentes del pulgar y la flecha más gruesa apunta hacia dónde va a dirigirse el dedo pulgar, hacia dónde va a dirigirse en este caso el vector campo magnético. Bien, cuando la corriente tiene este sentido de circulación. De nuevo, una vez más, afianzando el concepto de producto cruz y regla de la mano derecha, los dedos deben girar tal como lo indica aquí este esquema y hacia allí va a apuntar el campo magnético. Es muy importante y por eso se está repitiendo aquí varias veces que ustedes se acostumbren entonces a utilizar esa regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético, para que sea más fácil la apropiación de los conocimientos aquí en la parte de la inducción electromagnética, ¿vale? Entonces aquí tenemos la corriente. Si la corriente circula en esta dirección, el campo magnético generado por esa corriente que circula alrededor de este conductor amarillo va a ir en este sentido. Vamos a tener un campo magnético. Cuando tenemos una bobina, bueno, ya vimos que si hay cambio en el flujo magnético se genera una FEM. Recordemos los ejemplos, los experimentos mostrados al comienzo de la charla, en los cuales se tenía que si variaba un imán a través o atravesaba el imán el área encerrada por una bobina, se presentaba una corriente. Lo que estábamos diciendo allí en palabras y que matemáticamente tenemos aquí expresado es que variaba el flujo magnético que atravesaba el área encerrada por, o el área, sí, el área encerrada por las espiras de la bobina. ¿Por qué? Porque estaba variando, el ángulo no variaba, suponiendo aquí que es completamente perpendicular al área de la bobina, el área de la bobina, el área encerrada por la bobina no cambia, pero sí varía el campo magnético. Sí, Federico, ¿tiene una pregunta? Está preguntando específicamente cómo hacer la pregunta 4. ¿Cómo se calcula B? Observen que la pregunta, pero T, ¿qué significa T? No, T no representa calor, aquí no estamos hablando ni valor. T es la unidad de campo magnético, que son teslas. Siempre tienen que fijarse a qué cantidad nos estamos refiriendo. Y siempre se representa una cantidad como un valor numérico y va seguido de su unidad. En este caso es la unidad en el sistema internacional para el campo magnético, que son teslas. No, aquí está. Mire que todas las cantidades están representadas por un número y la unidad. Bueno, de pronto faltó aquí colocar el paréntesis, pero miren, siempre el tiempo, un valor numérico y una unidad, ¿vale? Además, que de pronto fuese una variable. Esto aquí puede parecer obvio, pero la pregunta también es válida hasta cierto punto. Observen en qué estamos trabajando. ¿Qué me puede representar T? Ah, el periodo, pero es que aquí estamos hablando de campo magnético. Entonces, aquí este valor representa Tesla. Esta cantidad representa Tesla, ¿vale? Entonces, es la unidad de ese campo magnético. Ya la tienen ustedes todas las cantidades que necesitan para hacer ese cálculo allí. Así que aquí lo que estaba variando en este ejemplo era el campo magnético. ¿Por qué varía el campo magnético? Porque entre más cerca tengamos el imán, va a ser más fuerte el valor del campo magnético, va a ser más intenso el campo magnético y va a ser mayor el valor. Entonces lo que está variando es la magnitud del campo magnético. A medida que acercamos o alejamos el imán del área encerrada por la bobina. Esta ley, esta fórmula está dada cuando tenemos solamente un aro, cuando tenemos solamente un circuito cerrado, pero en la bobina tenemos muchas espiras. Así que la FEM inducida, utilizando el principio de superposición, viene dada por la multiplicación entre el número de espiras para toda la bobina
por la variación del campo magnético, del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces es un fenómeno colectivo. Tendremos mayor corriente cuando tengamos más espiras, por ejemplo, porque vamos a tener una FEM mayor. Y recuerden que la FEM es la fuente de voltaje, la que me permite el movimiento de cargas. La ley de Lenz es otra manera que me permite entender cómo es esa corriente inducida. Tiene que ver con la dirección de la corriente. Y en última, lo que dice esa ley de Lenz es que el sistema tiende a oponerse a los cambios. Cualquier corriente que se induzca en el sistema es una corriente tal que varíe o que se oponga al cambio. Entonces, que se oponga al cambio ¿de qué? Del flujo magnético. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Si, por ejemplo, el campo magnético está incrementando y eso hace que cambie el flujo magnético, entonces se debe generar una corriente tal que trate de contrarrestar ese incremento de flujo magnético en una dirección dada. Bueno, continuemos acá. Me está preguntando cómo se calcula la FEM. Les acabo de mostrar la fórmula. Aquí está para este ejercicio. Lo que pasa es que ya no puedo, o sea, ya le estoy dando todo para calcular el ejercicio. La obtención de la fórmula de la FEM tiene que ver con la variación con respecto al tiempo del flujo magnético. El flujo magnético viene dado por esta fórmula. Si yo derivo con respecto al tiempo, obtengo esta fórmula. ¿Ok? Y ahora esta ya es la FEM. El valor absoluto de menos la derivada con respecto al tiempo, esta ya es la FEM. Entonces ya les estoy dando la fórmula. Solo que falta algo. Yo no tengo la frecuencia angular, pero sí tengo la expresión de la frecuencia angular en términos del periodo. Y el periodo ustedes lo calcularon previamente. Entonces, en este ejercicio lo único que tienen que hacer es reemplazar calculadora o computador y ya con eso tienen la respuesta. ¿Vale? Ahora bien, estábamos aquí. Entonces ya vamos a ver con un ejemplo qué es lo que significa esa ley de Lenz. Bien, la ley de Lenz, supongamos que tenemos acá un circuito circular, tenemos un conductor circular, tenemos acá que él encierra un área, y supongamos que el flujo magnético está creciendo hacia arriba porque tenemos un campo que crece hacia arriba. Si el campo crece hacia arriba, o sea que está variando el flujo magnético, el sistema tiende a oponerse de tal manera que se genere un campo magnético hacia abajo. Como tenemos un campo magnético que crezca hacia arriba, el flujo magnético crece hacia abajo. Perdón, el vector inducido, que en este caso sería el campo inducido, sería un campo que contrarreste al campo que crece hacia arriba, o sea, tiene que ser hacia abajo. Y para generar un campo hacia abajo, recuerden la regla de la mano derecha. Para que mi pulgar de la mano derecha apunte hacia abajo, yo tengo que cerrar los 4 dedos de esta forma. Lo pueden realizar ustedes allí en casa. Tienen que cerrar los 4 dedos de esta forma, así que ese va a ser el sentido de la corriente. O sea que en este tipo de ejercicios nosotros tenemos hacia dónde debe ir el campo y ya lo que hay que determinar es hacia dónde debo cerrar los 4 dedos y eso me da la dirección de la corriente. Y vamos a tener unas situaciones acá para que quede más claro el concepto. Supongamos que tenemos un imán, el vector verde, el vector velocidad me va a dar la dirección del imán. Tenemos acá un conductor acá cerrado, o sea que va a encerrar un área, así que vamos a tener un flujo magnético a través de un área cerrada. Vamos a ver si se dan condiciones para que varíe el flujo magnético y con ello para que se induzca una corriente. Supongamos primero que el imán se está acercando, el polo del norte del imán se está acercando al conductor. Si se está acercando, quiere decir que entre más cerca estemos nosotros de la fuente de campo magnético, va a ser más fuerte. Así que vamos a estar incrementando el campo magnético que atraviesa el área. ¿Qué pasa? Vamos a estar incrementando el flujo magnético.
Como se está incrementando el campo magnético hacia abajo, el sistema tiende a responder generando un campo magnético contrario. Y para generar un campo magnético contrario necesitamos una corriente inducida en el sentido que está indicado aquí en color violeta en la flecha curva. ¿Por qué? Porque de esta forma se induce un campo magnético hacia arriba. Se incrementa un campo magnético hacia abajo, el sistema responde generando un campo magnético hacia arriba. Así que eso me va a dar la dirección de la corriente. Otra situación, ya ahora vamos a tener que el polo norte del imán se va a estar alejando del conductor. Vamos a tener entonces que recuerden que las líneas de flujo magnético o las líneas de campo, el sentido de las líneas de campo es aquel que indica que ellas salen del polo norte, miren acá las flechas, e ingresan al polo sur de un imán. Si el polo sur del imán es el que está aquí más cerca del conductor y el imán se está alejando, lo que tenemos es que primero el campo magnético va hacia arriba porque se dirige hacia el polo sur del imán, pero además el campo magnético está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la fuente de campo magnético se está alejando. Así que tenemos un campo magnético que va hacia arriba, pero está disminuyendo. Y el sistema se tiene que oponer a ese cambio, a esa disminución de campo magnético hacia arriba. Por ende, genera otro campo magnético que vaya hacia arriba para ayudar a contrarrestar esa disminución. Por ende, tiene que generar de nuevo una FEM o una corriente inducida en ese sentido, dado por las reglas de la mano derecha. ¿Para qué? Para generar. Miren que en ambas situaciones se genera un campo magnético hacia arriba, porque el sistema se opone a dichos cambios. Los invito a ustedes a que por favor analicen estos ejemplos cuando vean la grabación, tomen el pantallazo y miren por qué se está generando esa corriente en ese sentido. ¿Vale? En ambos casos se opone a los cambios. En el primero, campo magnético que crece hacia abajo. ¿Cómo se opone el sistema? Generando un campo magnético hacia arriba. Segunda situación, campo magnético que va hacia arriba pero está disminuyendo. De nuevo el sistema responde generando un campo magnético hacia arriba que ayude a sumar al campo magnético hacia arriba que ya se tenía. Por otro lado, si lo que tenemos es que que el imán se está moviendo hacia arriba, pero el campo magnético va hacia abajo. Entonces, como el imán se está alejando, el campo magnético aquí en el área atravesada por la espira está disminuyendo porque se está alejando el imán. Así que tenemos un campo magnético que está hacia abajo, pero está disminuyendo. ¿Cómo responde el sistema? Generando un campo magnético hacia abajo. Y para generar ese campo magnético, para inducir ese campo magnético hacia abajo, tiene que inducir una corriente que vaya en ese sentido. ¿Por qué? Para seguir la regla de la mano derecha. Porque en este sentido es que yo debería cerrar los 4 dedos. Naturalmente, los sistemas físicos no saben de la regla de la mano derecha, pero nos sirve a nosotros, ¿no?, para tener de una manera intuitiva, sin necesidad de realizar cálculos vectoriales, saber hacia dónde debe ir la corriente. Y en esta otra situación tenemos que ahora el imán se acerca al conductor, pero como tenemos que este es el polo sur, el campo magnético va hacia arriba. Como el campo magnético va hacia arriba y el imán se acerca, el campo magnético está creciendo. ¿Cómo se opone el sistema a un campo que va creciendo hacia arriba? A través de la inducción de un campo magnético hacia abajo. Y para poder inducir ese campo magnético hacia abajo, de nuevo, para poder inducir un campo magnético hacia abajo, de nuevo tenemos que tener que la corriente debe ir en este sentido. El entendimiento de quiero yo que sea la corriente inducida me permite saber cómo quiero yo que o cómo tiene que comportarse los campos magnéticos alrededor del conductor. Como en las aplicaciones se necesita una corriente o en un sentido o en otro, para ciertas situaciones, asimismo, se tiene que saber cómo se debe comportar los campos magnéticos. En muchas aplicaciones se tienen campos magnéticos permanentes, en otras se tienen campos magnéticos generados por campos eléctricos, por corrientes. Bien, en el ejercicio 1, entonces, cambio en el flujo magnético me genera
presencia de corriente. El sentido de la corriente viene dado por cómo el sistema se opone a los cambios en el mismo. Ya para esta parte B del ejercicio número 1, tenemos nosotros otra simulación, pero es una simulación en la cual simplemente ustedes deben acceder para verificar lo que está aconteciendo. Entonces, apenas ustedes abren allí la simulación, al hacer clic en play, ¿qué pasa? Allí les va a mostrar qué acontece cuando la situación que se está simulando acá, o sale reset, son dos rieles conductores azules. Tenemos acá un elemento de circuito perpendicular a los rieles que también es conductor. Aquí todo es conductor. Y tenemos una barra móvil. Sí, buenas tardes. Tal como se indicó en el correo, la clase está siendo grabada y se les enviará tan pronto se tenga la grabación, se les enviará la misma. Bien, entonces si mecánicamente se mueve o se ejerce una fuerza de cualquier tipo, se ejerce una fuerza sobre el conductor o el riel móvil rojo, ¿qué pasa? A medida que él se mueve hacia la derecha, le play acá, a medida que él se mueve hacia la derecha, a medida que él se va moviendo, está incrementando el área. Siempre en presencia de un campo magnético, representado aquí por las X. Campo magnético constante perpendicular al plano de la pantalla. Pero miren que está creciendo el área. Y el área atravesada por el flujo magnético es uno de los parámetros para que varíe el flujo magnético. Como está variando el área, entonces varía el flujo magnético y se induce una FEM. Como se induce una FEM, entonces vamos a tener una corriente. Inicialmente no teníamos corriente, simplemente teníamos que se estaba moviendo hacia la derecha dicho riel. Es otra de las formas de generar corriente en un circuito. Entonces, como está incrementando el área, está incrementando el flujo magnético, entonces el sistema tiende a oponerse. O sea, vamos a tener mayor campo magnético hacia adentro. El sistema tiende a oponerse generando un campo magnético hacia afuera, representado acá por estos puntos azules. Resulta que ese es el campo inducido, esos puntos azules. Bueno, esos puntos llenan todo el área acá. Acá estoy representando solamente 4 puntos. Para tener ese campo inducido hacia afuera, desde el plano de la pantalla hacia mí, a diferencia de lo que tenemos aquí arriba, que sería, o que es el campo magnético que ingresa al plano de la pantalla, no, lo que nosotros tenemos es aquí en azul, el campo inducido. Para generar ese campo inducido, regla de la mano derecha, tenemos que el sistema o el circuito, lo cual sería este rectángulo, tiene que tener una corriente que vaya en el sentido en que cierren los 4 dedos de la mano derecha cuando el pulgar está apuntando hacia mí. Así que se necesita una corriente que vaya en este sentido. ¿Vale? La pregunta allí no es esa, pero para que ustedes tengan en cuenta por qué me hablan de corriente y por qué vamos a hablar de una fuerza. Recuerden que cuando tenemos corriente a través de un conductor en presencia de un campo magnético, tenemos una fuerza magnética. El ejercicio acá me está preguntando por la fuerza magnética que se ejerce sobre este conductor. Tenemos aquí dos fuerzas. Aparece una fuerza de tipo magnética amarilla y hay una fuerza en color violeta que es la fuerza que inicialmente lo estaba moviendo hacia la derecha. Inicialmente solo teníamos la fuerza de color violeta. Cuando se comenzó a mover el riel rojo, comenzó a variar el flujo magnético, el sistema ¿cómo responde? Responde generando una corriente. Y esa corriente aquí en este riel rojo genera una fuerza magnética. ¿Por qué hay fuerza magnética? Porque corriente en presencia de campo magnético genera fuerza magnética. Entonces tenemos ahora dos fuerzas, fuerzas en sentidos contrarios. A medida que nos movemos hacia la derecha, va aumentando el flujo magnético, va aumentando la corriente y con ello va aumentando la fuerza magnética. Y por ello, en la simulación, ustedes tienen, de nuevo, resetiémoslo, ustedes pueden visualizar que va creciendo la flecha amarilla a medida que la fuerza va aumentando. Pero cuando ya no tenemos fuerza de color violeta, ya no vamos a tener fuerza hacia la derecha, ya va a comenzar, entonces ya no va a crecer el área que está encerrada por el campo magnético, sino que va a comenzar, ese crecimiento del área va a comenzar a disminuir.
Aquí hay crecimiento y aquí hay decrecimiento hasta que se detiene. Solamente hay corriente cuando crece el área y aquí cuando decrece también, pero va a comenzar a disminuir hasta que se detiene. ¿Por qué? Porque allí ya no creció más el área. El área es grande, pero ya no creció. Esa es la diferencia. Es cuando hay movimiento que hay corriente. La pregunta en el ejercicio es la siguiente. Bueno, tenemos corriente y por ello se genera una fuerza por la fórmula para la fuerza magnética de la unidad anterior. Lo que se pregunta acá es, esta es la situación, tenemos una fuerza hacia la izquierda, una fuerza amarilla. Me preguntan cuál debe ser la magnitud que debe tener la fuerza para que se desplace el riel a velocidad constante. Supongamos que tenemos esta fuerza en esta situación. Cuando la corriente tiene este valor, me dan la corriente, me dan la longitud y me dan el campo magnético. Entonces, para que un cuerpo se mueva a velocidad constante, no olvidemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del mismo. Cuando hablamos de velocidad constante, quiere decir que la aceleración es cero. Así que necesitamos nosotros que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo sea igual a cero para tener velocidad constante. Y para tener sumatoria de fuerzas igual a cero, como aquí solamente tenemos una fuerza hacia la izquierda, para que la suma sea igual a cero, necesitaríamos una fuerza igual pero de sentido contrario hacia la derecha. Y esta fuerza es la que no se conoce. Listo, vamos a llamar a esta fuerza que va hacia la derecha F1. La incógnita entonces es F1. Bueno, de hecho la magnitud de F1 es la incógnita. Necesitamos entonces que esa magnitud de esa fuerza en color violeta sea igual a cero. Esta es la incógnita. La fuerza resultante debe ser igual a cero, pero tenemos que la fuerza hacia la izquierda es la fuerza magnética. Y necesitamos que la fuerza, como les estoy diciendo, que va hacia la derecha, la iguale. Entonces, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza que va hacia la derecha? Necesitamos una igualación de fuerzas y tenemos la fuerza magnética hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se van hacia la tarea anterior, ustedes ya pueden saber cuál es la fuerza que va hacia la izquierda. Y con ello tendrían cuál es la fuerza necesaria que va hacia la derecha. Y ustedes van a ver de la fórmula que encuentran de la tarea anterior que depende de la corriente, depende de la longitud y depende del campo magnético en Tesla. Noten que la corriente está en amperios, pero la longitud está en centímetros. Como el Tesla es unidad del sistema internacional, hay que convertir la longitud a metros. Así que para resolver esta parte del ejercicio simplemente tienen que hacer la multiplicación de tres números. Hacer previamente una conversión de unidades y multiplicar tres números y con eso terminan el ejercicio. ¿Vale? Entonces, revisen la tarea anterior para que ustedes sepan cómo es esta fuerza y con ello ya saben que la fuerza que va hacia la derecha, la fuerza violeta, tiene que tener igual magnitud. Eso es lo que me están preguntando, solamente la magnitud, no se preocupen por el vector, solamente la magnitud. Entonces, es la misma magnitud para que se mueva a velocidad constante de la fuerza que va hacia la izquierda. Para el ejercicio 2, no olviden otra cosa. Supongamos que aquí tenemos un rectángulo. No olviden que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Si me hablan de una espira rectangular, quiere decir que el área encerrada es la base por altura. Aquí no van a tener que utilizar fórmula del área, pero en la parte anterior del ejercicio 1 sí. El área de un rectángulo es la base por altura. En el ejercicio 2 tenemos nosotros dos espiras. Una espira exterior que tiene una forma casi circular completa, aquí en negro, y una espira interior que tiene forma triangular. Primero preguntan, indicar cuál es la dirección
de la FEM inducida, si es en sentido horario o en sentido antihorario. Como aquí tenemos una geometría que a priori no nos podría parecer como intuitiva, indicar cuál es el sentido horario, vamos a decir que este es el sentido horario. Es en el que se moverían las manecillas del reloj, ¿vale? Ese sería el sentido horario aquí indicado en rojo. Y el antihorario sería el contrario. ¿Por qué? Porque en un reloj de pared, de esos más antiguos, o en un reloj de pulsera, cuando se tienen manecillas, normalmente el sentido de las manecillas del reloj sería este que está siendo indicado acá. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, para este ejemplo, la idea es que se cierre el interruptor. Cuando se cierra el interruptor, como esta es la fuente, miren aquí las terminales de la fuente, una terminal positiva de la fuente va hacia arriba y la corriente sale desde la terminal positiva, asimismo vamos a tener nosotros que esta es la dirección de la corriente en el conductor exterior, en el conductor negro. Como varía esa corriente, entonces vamos a tener que hay un campo magnético generado. Como el conductor interior, el triangular, está dentro o está dentro del área encerrada por el conductor exterior, me interesa es cómo es el campo magnético generado en el interior del conductor negro. Así que para ello nos remitimos a este ejemplo donde tenemos otra geometría para el conductor interior. Y tenemos una inversión de las terminales de la batería. Cuando se cierra el interruptor vamos a tener corriente en el otro sentido. Como tenemos corriente en el otro sentido, regla de la mano derecha, miremos aquí abajo, el campo magnético ingresa al plano de la pantalla de manera perpendicular, desde mí hacia el plano. Regla de la mano derecha. Ese es el campo magnético generado por la corriente exterior, dentro del área encerrada por el conductor amarillo. Bien, resulta que la corriente por un instante, que viene después de cerrar el interruptor, pues la corriente va a cambiar. Antes no teníamos corriente, ahora tenemos corriente. Durante ese cambio se induce una corriente y durante ese cambio, esa inducción de corriente me va a generar un campo magnético que va a cambiar. Vamos a tener de una situación cero campo magnético a ya cuando se establece un campo magnético dado. Así que vamos a tener un cambio en el flujo magnético. Como hay un cambio en el flujo magnético, el sistema se opone a ese cambio en el flujo magnético. ¿Y cómo se opone? Como tenemos un campo inmediatamente después de cerrar el interruptor, un campo que crece hacia adentro, el sistema se opone a ese campo que crece hacia adentro, induciendo un campo que crezca hacia afuera. Para inducir ese campo que inicialmente aquí en rojo tenemos el campo que crece hacia adentro, en azul tenemos el campo inducido, que es un campo hacia afuera desde el plano de la pantalla hacia mí, y debe ser generado por una corriente que vaya en el sentido dado por la regla de la mano derecha. Debe ir en este sentido, que sería para este caso antihorario. Mientras que inicialmente la corriente roja va en el sentido horario, el sistema responde generando una corriente en el sentido antihorario. Esa sería la FEM inducida. Y de manera análoga ustedes van a responder la pregunta acá, pero observando similitudes y diferencias. Simplemente indicar entonces ahora la corriente si sería en sentido horario o antihorario, teniendo en cuenta cómo son las terminales de la batería, porque ello me va a indicar cómo va a ser la corriente exterior y con ello me va a indicar cómo va a ser la corriente inducida. Ya la segunda pregunta me habla de la magnitud del flujo, de la FEM. Para ello tengo que tener en cuenta cómo varía el flujo magnético. Y como no está variando el área encerrada por el conductor amarillo, no está variando en el tiempo, lo que está variando es el campo magnético. No olvidemos que FEM es igual a variación del flujo magnético. Donde este flujo magnético, métame acá, donde este flujo magnético viene dado por la letra phi. El flujo magnético en esta situación, como es completamente perpendicular, no vamos a preocuparnos por ángulo. Entonces el flujo magnético es la multiplicación del campo magnético por el área. Así, la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético,
Como el área es una constante, me queda multiplicar la constante por la derivada del flujo del campo magnético. Y eso es igual a la FEM. Me está preguntando la magnitud. En el ejercicio 2b, que es el que ya se está trabajando, me piden la magnitud de la FEM. Y miren lo que me está dando el problema. Me está dando la variación con respecto al tiempo del campo magnético. Además, me están dando el área. Entonces me dan derivada con respecto al tiempo del campo magnético y me dan el área. Y miramos acá que si derivamos con respecto al tiempo del flujo magnético, la fórmula me queda área por derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Cantidades que el problema ya me está brindando, sino que aquí ustedes ya tienen de dónde sale la expresión para obtener la FEM. Y con ello resuelven ustedes la segunda parte del ejercicio número 2, teniendo en cuenta la fórmula que está aquí encerrada en amarillo. Naturalmente, pues ustedes deben ser analíticos y observar. Todo deben pasarlo al Sistema Internacional de Medidas. Aquí tenemos un área que viene dada por el parámetro verde. Ustedes tienen que sumar los dígitos de su cédula y el número, es lo que les dé la suma, lo expresan acá. La unidad de centímetros cuadrados. Tienen que pasarlo todo al Sistema Internacional de Medidas. O sea que tienen que pasar centímetros cuadrados a metros cuadrados. La derivada del campo con respecto al tiempo está en Tesla sobre segundo. Entonces ya está en el Sistema Internacional. Ya ese valor numérico lo pueden tomar. Pero el área sí tiene que hacer la conversión. Y además la respuesta me está preguntando la magnitud. Entonces tienen que utilizar simplemente el valor absoluto. El valor absoluto, ¿vale? Bueno, ese es el Word. Está la fórmula que tienen que ustedes utilizar haciendo la respectiva conversión de unidades. Y con ello culminan ustedes el ejercicio número 2. Vean qué sencillo y aquí se les están brindando todos los elementos para que ustedes lo realicen muy rápidamente. Ya quedarían otro ejercicio donde usted tiene que realizar cálculos. Solamente son 3 ejercicios en la tarea número 3 para hacer cálculos. Ya repasamos 2. La inductancia. La inductancia es una propiedad que tienen los inductores. Los inductores son las bobinas. Esa propiedad es otra manera de decir que el sistema se opone, o sea, lo que sería la ley de Lenz. El sistema se opone a los cambios en el circuito, los cambios de corriente, generando o induciendo una corriente que se opone a la corriente inicial. Cuando tenemos corriente pasando por una bobina, esa corriente genera un campo magnético en el área encerrada, un electroimán. Pero resulta que si la corriente cambia en el tiempo, y una notación utilizada en los libros, en la literatura, para denotar cantidades que varían en el tiempo es representarlas con letra minúscula. Con letra mayúscula normalmente se representaba la corriente, pero como aquí se está hablando de una corriente que varía en el tiempo, si esa corriente varía en el tiempo, el campo magnético generado varía en el tiempo. Y si ese campo magnético varía en el tiempo, el flujo magnético que atraviesa el área encerrada por la bobina varía en el tiempo. Si el flujo magnético varía en el tiempo, se va a inducir una FEM, se va a inducir una corriente. Y esa corriente es tal que se opone a la corriente inicial, a lo que sería, si la corriente inicial es la corriente representada con flechas violetas, la corriente que se genera es una corriente que va en sentido contrario. No la anula, no es lo suficientemente fuerte normalmente para anularla, pero sí reduce esa corriente porque va a oponerse a la corriente inicial si se ve reducida por la corriente inducida. Ya el ejercicio 3 me plantea entonces un solenoide. Recuerden que es una bobina con un núcleo de hierro, que ese núcleo de hierro normalmente tiene como objetivo aumentar el campo magnético generado y direccionarlo. El campo magnético y con ello el flujo magnético generado en el interior de la bobina. Me dan, como me hablan de que es un solenoide cilíndrico, me dan el diámetro del área encerrada. Como él es cilíndrico, entonces estamos suponiendo que el área encerrada es circular. Me dan el diámetro de ese círculo, me lo dan en milímetros, o sea que hay que hacer la conversión. Me dan la longitud en centímetros, realizar la conversión también allí, todo a metros, longitudes todas a metros, por favor. Me dan el número de vueltas de la bobina, entonces me dan diámetro, me dan la longitud, me dan el número de vueltas, hay que siempre ir sacando las informaciones.
y me dan además la permeabilidad magnética del hierro. ¿Por qué? Porque el hierro está dentro de la bobina. Y esa es una característica de ese material. Me habla de cuán fácil o difícil puede ser magnetizado ese material. Entonces, como tiene núcleo de hierro, hay que utilizar este valor. Bien, aquí tenemos un ejemplo análogo, solo que se tiene otra foto, pero es lo mismo. Se tiene un solenoide cuya sección transversal es circular, porque él es de tipo cilíndrico. Me dan estas cantidades. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, el área transversal es la que estoy señalando aquí en rojo. El diámetro aquí está y aquí está la longitud de, de las espiras, la longitud de la bobina, que es lo que se tiene que tener en cuenta. La fórmula para la inductancia, que es una propiedad del material, es una propiedad de la bobina como tal o del solenoide como tal, es esta. Mu, que sería la permeabilidad magnética del hierro, n cuadrado, que es el número de espiras, miren que el problema me las está dando, el área encerrada, dividido la longitud. ¿La longitud de qué? La longitud de la bobina. El área transversal de tipo circular, no olvidemos que el diámetro de un círculo es 2 veces el radio, así que el radio es el diámetro dividido entre 2. Así que el área viene dada por esta fórmula. Miren que el área aparece acá en la expresión para la inductancia. Entonces, ¿qué hay que calcular? La inductancia. ¿Qué necesito? Mu, n cuadrado, área, longitud. ¿Qué me da el problema? Me da longitud, me da n y me da mu. ¿Qué me queda faltando? Área. ¿Qué tengo? Diámetro. Pero a partir del diámetro yo puedo calcular el radio. Y a partir del radio yo puedo calcular el área. Solamente faltan un par de pasos para el cálculo del área y ustedes reemplazan directamente en la fórmula. Y reemplazan directamente en la fórmula y con ello tienen la parte A del ejercicio número 3. Miren que aquí se señalan las cantidades que se necesitan. Todo para realizar multiplicaciones y operaciones tiene que estar en unidades del sistema internacional. ¿Vale? Observen además que mu, ¿qué unidades me dan mu? En Weber sobre amperiómetro. Son unidades del sistema internacional. Así que lo único que se debe pasar al sistema internacional es el diámetro y la longitud de la bobina. Y el resto ya es reemplazar en la fórmula. Ahora, para la parte B del ejercicio número 3, miren que todo se ha reducido, después de la explicación, a reemplazar en fórmulas. Ustedes ya van teniendo allí cuáles son las fórmulas que necesitan. Bien, se tiene que tener en cuenta que cuando se tiene un circuito como el que se representa acá, que se llama un circuito de tipo RL, porque se tiene un resistor y un inductor, una resistencia y una bobina, la FEM inducida en ese circuito, naturalmente solamente cuando hay variación de corriente tenemos FEM inducida, viene dada por esta fórmula. Si me preguntan la magnitud de la FEM inducida, coloco valor absoluto. Viene dado por la multiplicación entre la inductancia y la variación con respecto al tiempo de la corriente, donde esa inductancia es una propiedad del inductor, es una propiedad de la bobina que tiene que ver con el número de vueltas, con el flujo magnético que esté atravesando en un tiempo dado y con la corriente en dicho tiempo. Depende de la corriente que atraviese la bobina, asimismo va a ser su inductancia. Así que la idea acá, miren que depende de la derivada con respecto al tiempo. Eso nos da una idea de que para resolver este problema hay que solucionar una ecuación diferencial. Ya vamos a ver cuál es la fórmula final, pero hay que caracterizar la corriente con el tiempo para yo saber su derivada. En el ejercicio B, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la corriente para un tiempo dado. Como ya es una corriente que depende del tiempo, entonces me la están pidiendo para este tiempo. Así que yo necesito calcular una función de la corriente que dependa del tiempo, como variable independiente. ¿Qué me dicen acá? Después de cerrar el interruptor. Esto es simplemente información para decir que cuando hay corriente, pero después de cerrar el interruptor. Entonces, apenas aparece corriente en el sistema,
la corriente varía y esa variación de corriente me induce una FEM, porque me induce una variación del flujo magnético a través de la bobina. Utilizando la regla de las mallas de Kirchhoff, se puede mostrar que la fórmula para los voltajes a través de este circuito es la que tenemos acá. Y solucionando esta ecuación diferencial, no es una ecuación algebraica porque no me aparece solo la corriente, sino que me aparece la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Solucionándola, me dan esta fórmula. Ya la fórmula para la corriente dependiendo del tiempo. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar. Depende de la FEM, depende de la resistencia y depende de la inductancia. De la FEM, de la resistencia y de la inductancia. Miremos qué me da el ejercicio. El ejercicio me da la resistencia en ohmios, unidades del sistema internacional. Me dan, perdón, no depende de la FEM. Es que aquí en esta bibliografía utilizan esta notación, pero esta es la fuente. De hecho, aquí para FEM utilizan el subíndice L, ¿vale? Entonces, qué pena, les había dicho FEM, pero no, depende de la fuente. Miren que acá se utiliza la letra griega epsilon para la fuente, sin subíndice. Entonces, a priori el problema me la está dando. Me está dando en voltios, también unidades del sistema internacional. Y me dan el tiempo. Entonces, si miramos la fórmula, fuente, resistencia, resistencia, inductancia, tiempo. La inductancia la obtuvieron ustedes del ejercicio anterior, que fue la que se calculó acá. ¿Vale? Por eso en el enunciado del ejercicio dice que el solenoide del inciso anterior, del literal anterior, se conecta ahora y para formar un circuito RL. Entonces se tiene todo. Simplemente reemplazar en esta fórmula teniendo en cuenta que aquí aparece la función exponencial. Así que el mayor problema, el mayor inconveniente, entre comillas, sería cómo expresar en una calculadora la función exponencial. Ustedes se pueden ayudar también de aquellas aplicaciones, aquellos programas por ejemplo, como GeoGebra, de cálculos matemáticos como Symbolab, donde ustedes ya tienen inclusive la función exponencial. Simplemente introducir los datos en un cuadro. Y ya con ello ustedes tendrían para cualquier tiempo la expresión de la corriente. El problema me la pide para, la tarea me la pide para 0,2 segundos. Entonces ya sería reemplazar donde aparece el tiempo acá, 0,2 segundos. Importante, por favor, esta es notación de función. Entonces aquí no hay que multiplicar corriente por tiempo, porque corriente es la incógnita. Lo que ustedes deben calcular es corriente, esto es lo que significa esta notación, para los 2 segundos, a que es igual. Donde sí se debe reemplazar el tiempo es acá, a la derecha de la igualdad. ¿Vale? Pero puede generar confusión si no se está de pronto muy atento el hecho de que tengamos una T entre paréntesis acá, pero es la notación, porque es el resultado de aquí, de esta ecuación diferencial, obtenemos como resultado una función del tiempo. Exactamente, esto es para el paso B. Para el paso B piden la corriente para un tiempo dado. Esto sería para la pregunta número B. ¿Listo? Tienen la fórmula, ya vamos a ver un ejemplo. Pero resulta que para la tercera parte ustedes necesitan otra cosa. Ustedes necesitan calcular la magnitud de la FEM generada en el inductor. Pero la FEM generada en el inductor viene dada por esta fórmula. Ustedes ya tienen la inductancia de la primera parte, pero falta la corriente con respecto al tiempo, la fórmula para la corriente con respecto al tiempo, y me dicen para 2 segundos. O sea que yo necesito cómo depende esta derivada con el tiempo. Devolvámonos acá. Esta es una función de la corriente con el tiempo. Yo la puedo derivar. Si necesito cómo varía la corriente con respecto al tiempo, pues derivo. Derivando esta fórmula, aquí ya se hizo la derivada, obtenemos esta fórmula que está aquí en el recuadro. Esta fórmula que depende de la fuente de voltaje, de la inductancia, de la resistencia de la inductancia y del tiempo. Ah, ya tenemos aquí. De hecho, coloquemos que esto es una función del tiempo.
Tenemos aquí cómo varía la corriente con respecto al tiempo, a su vez como función del tiempo. Así que eso es lo que hay que hacer acá. Lo que deben responder es, este depende del tiempo, y lo que ustedes tienen que calcular es E sub L para un tiempo 0,2, que es igual entonces, este valor se mantiene, la inductancia, para 0,2. Vamos a ver si se mantiene. Ustedes calcularon la inductancia para cualquier tiempo, la inductancia dependiendo de estos parámetros. ¿Listo? La inductancia depende. Ustedes calcularon. Entonces, utilizando este valor de inductancia, utilizando ese valor de inductancia, lo reemplazan en esta fórmula. ¿Vale? Utilizando ese valor de inductancia, lo reemplazan en esta fórmula. Entonces, es un ejercicio para que ustedes exploren esas ecuaciones, para que ustedes también refuercen el reemplazo de fórmulas, para que ustedes, si tienen interés, estudien cómo se soluciona la ecuación diferencial, cómo se plantea la ecuación diferencial, y para que ustedes noten además cuál es el comportamiento de la corriente con el tiempo y de la variación de corriente con el tiempo. En ambos casos, solo aquí como un comentario, aparece la función exponencial negativa. Si ustedes en GeoGebra, si ustedes reemplazan esa función en GeoGebra y varían el tiempo, lo aumentan, ustedes van a notar que van a encontrar funciones que caen en el tiempo, lo cual tiene sentido, porque al cerrar yo el interruptor, comienza a moverse corriente por el circuito, pero a medida que la corriente en el tiempo va decayendo hasta un momento en que no circula más corriente. Vamos a tener una situación estacionaria. ¿Ok? La corriente en el tiempo va a ir decayendo. Vamos a tener ya una situación en que la corriente se va a mantener estática. Perdón, la corriente va a decaer en el tiempo hasta que la corriente tenga un valor fijo, perdón. Si ese es el valor estático, que sería la división entre el voltaje y la resistencia, que sería ya la ley de Ohm. Pero pues, en los instantes iniciales de tiempo sí afecta la presencia de la inductancia. Recuerden que la inductancia genera una corriente que se opone, pero esa oposición de esa corriente, cuando la corriente ya se convierte en una corriente estacionaria, ya no va a aparecer más cuando pasa cierto tiempo. Y lo mismo acontece con la variación de la corriente con respecto al tiempo. Así que en esta pregunta C es reemplazar en esa fórmula. Aquí tenemos un ejemplo donde dan todos los parámetros que se necesitan, y piden calcular la corriente para cierto tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí ustedes tienen, estudiando este ejemplo, ustedes pueden ver cómo se reemplazan las cantidades. Importante que ustedes realicen este ejemplo. ¿Por qué? Para que ustedes constaten que están introduciendo bien los valores en la calculadora o en Symbolab o en GeoGebra, por ejemplo, o en Excel, para que ustedes constaten que están calculando bien. Entonces, ese ejemplo les va a servir. Y para que sepan o para que refuercen cuál es la fórmula que tienen que utilizar para calcular la corriente. Y como se dice acá, si se necesita la derivada de la corriente, esta es la fórmula que tienen que utilizar. Eso en cuanto al ejercicio 3. Siempre Sistema Internacional de Medidas y el resto es reemplazar en una fórmula. Ejercicio 4. Semejante a los ejercicios 4 de las tareas anteriores. Lo que se debe realizar es observar cada uno de estos literales y colocar aquí la fórmula que se les está pidiendo, o por ejemplo en este caso el enunciado de la ley de Lenz. Colocar con palabras, un párrafo muy corto. Ley de inducción de Faraday. ¿Cuál es la expresión para la ley de inducción de Faraday? Todo eso está en los libros o está en internet. La definición de flujo magnético, eso también se los acabo de mostrar. O sea, de hecho, aquí en la presentación les acabo de mostrar las respuestas a estos tres literales. ¿Cómo varía la corriente con respecto al tiempo? 4. Ya tienen ustedes 4 fórmulas de las que tienen que colocar acá. La inductancia de un solenoide.
entonces tienen que colocar acá la expresión para la inductancia de un solenoide que también se encuentra en la literatura. Y con eso resuelven ustedes el ejercicio número 4. Es algo que no les va a demandar un mayor tiempo. O sea que este no requiere de cálculos. Simplemente buscar y colocan allí las fórmulas. Ejercicio número 5 es aquí donde ustedes van a tener que colocar el escrito y evidencias de su presencia en eh, en un, en un encuentro internacional, en algún tipo de evento, como por ejemplo congresos, seminarios, simposios. A todos ustedes se les invitó en varias ocasiones a asistir al Congreso de Física. Y ya solamente asistiendo, ustedes podrían tomar sus pantallazos. Recuerden que la grabación está en internet, en YouTube, en el canal de YouTube de la universidad. Colocar los pantallazos, evidencias de existencia. Si no les ha llegado el certificado, pueden colocar pantallazos. Aquí tienen que colocar en la primera parte la caracterización del evento, nombre del evento, dónde se desarrolló. Si es el de física, pues se desarrolló en la UNAD. Ustedes deben colocar allí el nombre, la modalidad, si ustedes asistieron presencialmente o virtualmente, la fecha, informaciones muy generales, las evidencias. Y abajo, donde usted coloque los temas que le parecieron más interesantes del tema, los tópicos relacionados con electromagnetismo. Aquí estamos abiertos, a pesar de que aquí diga electromagnetismo, si ustedes encontraron un tópico de física que les pareció más interesante, inclusive lo pueden colocar acá, ¿vale? De pronto, si ustedes no encontraron algún tópico de electromagnetismo, pero sí otro tópico de física interesante, pueden colocar acá. Deben hacer un organizador gráfico. Es un organizador gráfico tipo mapa mental, tipo infografía, debe quedar muy bien organizado y debe ser en inglés para que ustedes también recuerden que la lengua, el inglés es muy importante. Entonces que ustedes se acostumbren, ustedes ahorita tienen traductores, ustedes pueden generar textos en inglés muy fácilmente. Es importante que ustedes hagan el ejercicio. Si no son bilingües, pues por lo menos comiencen a aprender a utilizar ese tipo de herramientas. Y deben explicar la importancia que para ustedes tienen esa temática dentro de dicho organizador gráfico. Y ya con la realización de ese organizador gráfico, culmina lo que sería la tarea. ¿Ok? Ya con eso culminamos la explicación básica de la tarea. En esta tarea no hubo que acceder a muchos simuladores. En esta tarea solamente 3 ejercicios correspondían a la parte de realización de cálculos. ¿No quedan dudas sobre lo que les he expuesto? Bien, recuerden siempre trabajar todo en unidades del sistema internacional, por favor. Todo en unidades del sistema internacional y ya tienen ustedes la fórmula. Solamente revisar la grabación si lo necesitan y mirar qué fórmula deben representar en cada uno de los puntos. Ya con eso tienen para entregar su tarea. Bien, si no hay más inquietudes, voy a detener la grabación. ¿Alguien está escribiendo por allí? Esperemos un momento para ver qué inquietud tiene el compañero o compañera. Pueden habilitar también su micrófono en caso de que quieran participar. Listo, sí, ya tan pronto ahorita cerremos, la cargo a YouTube y les envío el enlace a todos por el correo interno del curso. También trataré de enviárselos por el correo institucional para que les llegue a todos. Tutor, buenos días. Buenos días. Con la estudiante Adrián Rangel, señor. Sí, buenas. Eh, bueno, lo que le quiero pues expresar un poco la problemática que yo tengo. No sé si tenga que explicar más y ahorita más tardecito o ya puedo. No, permítame un segundo, voy a detener la grabación para que esto no quede aquí grabado.